Li Fong, un joven prodigio del Kung Fu, se muda de Pekín a Nueva York después de una tragedia familiar. Allí debe aprender a adaptarse a su nueva vida y a sus compañeros, mientras lucha con su pasado. Por eso, acompáñame a explorar las aventuras y descubrir si Li Fong podrá convertirse en un especialista del Kung Fu en esta película Karate Kid Leyendas. La película comienza en 1985, donde el señor Miyagi le cuenta al adolescente Daniel Russo sobre los orígenes del karate Miyagi y cómo llegó a Okinawa gracias a un maestro llamado Han, quien le enseñó el Kung Fu a Xinpu en China. En la actualidad el maestro Han tiene una escuela de Kung Fu donde practican muchos alumnos y entre ellos se encuentra su sobrino Li Fong. La madre de Li es una doctora que llega a informarles tanto a su hijo como al señor Han que aceptó un trabajo en Nueva York y por esto la madre lo hace prometer que dejará el Kung Fu ya que Li Fong debe ir con su madre a su nueva vida en Nueva York. Además la madre aceptó el trabajo porque quiere apartar a su hijo de las artes marciales ya que por su culpa del Kung Fu perdió a su otro hijo, el cual fue apuñalado mortalmente por un contrincante que perdió y por eso quiere apartar a Li de estos deportes. Una vez en Nueva York, Li Fong lucha por adaptarse socialmente en la escuela y conoce a Mia Lipani, hija de un ex campeón local del boxeo llamado Víctor Lipani. Mia y Li comienzan una relación romántica de amigos, donde Mia le lleva en su moto para conocer Nueva York. A medio camino, la moto se arruina y regresan en el metro. Allí enfrentan a Connor, un agresivo exnovio de Mia y campeón local del karate. Connor le da un puñetazo en la cara a Lee, mientras que Mia, muy apenada, le acompaña a que su padre lo maquille el rostro para que la madre de Lee no se diera cuenta. Al otro día, la madre contrata a un tutor llamado Alan, el cual se vuelve su amigo. Lee vuelve a enfrentarse con Connor en la escuela, pero se da cuenta de que Connor es un luchador mucho más fuerte, por eso Lee contraataca con una patada giratoria con salto, llamada patada del dragón, el cual aprendió de su hermano Bo, pero Connor lo contraataca y lo derrota. Una noche, Lee presencia cómo Víctor es atacado por los matones enviados por el dueño del dojo del karate donde Connor entrena. Obligado a intervenir, Lee derrota a los atacantes muy fácilmente. Víctor decide volver al boxeo para ganar dinero y saldar su deuda, como también la pizzería, y por esto le pide a Lee que le entrene. Lee duda al principio, pero luego acepta tras hablar con el señor Han, y más tarde se convierte en su empleado en la pizzería. Durante el combate de regreso de Víctor, el oponente, siguiendo las órdenes del entrenador de Connor, lo noquea con golpes ilegales enviándolo a Víctor al hospital. Lee, paralizado por el recuerdo de la muerte de su hermano Bo, no interviene para ayudar en el hospital, lo que decepciona completamente a Mia. La madre de Lee también se decepciona por la continua participación de Lee en las artes marciales. El señor Han llega a Nueva York para confrontar a Lee, ya que no contestaba varias de sus llamadas. Al descubrir toda la verdad, el señor Han anima a Lee a retomar las artes marciales para participar del próximo torneo de los 5 distritos, para ayudar a sus amigos y afrontar su pasado que tanto lo atormenta. El señor Han visita Los Ángeles para pedirle ayuda a Daniela Russo. Al principio no estaba seguro, pero finalmente se une a ellos. Mientras tanto, Víctor se recupera por completo de sus heridas y al mismo tiempo Mia y Lee se reconcilian nuevamente. Lee entrena Kung Fu con el maestro Han y Karate Miyagi con Daniela Russo, y Alan, su amigo, le presta su jardín de la azotea como campo de entrenamiento. Pasan los días y los maestros le enseñan diferentes técnicas a Lee, como también se enfocan en la patada de dragón y lo mejoran para obtener una variante que incita al contraataque del rival, donde Lee podrá esquivar y revertir el ataque. Lee comienza a luchar en el torneo de los 5 distritos y llega a la final, donde tendrá que enfrentarse contra Connor, que también logra llegar a la final sin complicaciones. El entrenador de Connor envía matones para atacar a Lee, pero el señor Han y Daniela Russo lo defienden. El señor Han también convence a la madre sobre Lee que las artes marciales son un beneficio para él, ya que lo ayudarán a superar sus miedos del pasado. Lee y Connor se enfrentan en un intenso combate de 8 tiempos. Connor domina inicialmente el combate, pero Lee finalmente remonta y logra empatar con Connor. Al final del combate,
Lee conecta su patada del dragón modificado y logra ganar el combate superando sus miedos. Connor contraataca con un ataque sorpresa, pero Lee lo derrota rápidamente, incluso mostrando compasión, ganándose el respeto de Connor. Más tarde, Víctor abre una segunda pizzería, mientras el señor Han regresa a China. Mientras en Los Ángeles, Daniela Russo recibe una pizza congelada de Lee con una nota y una foto como agradecimiento, y así termina esta película. Si te gustó el resumen, suscríbete a mi canal y regálame un like. Gracias por ver el video.